Extra urgente. Abogado del patriota dice que las fechas del juicio son poco realistas y hace una predicción importante. Es posible que los jueces no puedan impedir que el patriota discuta sus casos, dicen expertos legales. Extra está sucediendo ahora. La abogada y portavoz del presidente patriota, Alina Jaba, proclamó que las fechas fijadas en sus 4 juicios penales no son realistas y vaticinó que serán reprogramadas. Durante una entrevista en un medio, se le preguntó a Jaba cómo estaban tratando sus abogados de prepararse para los 4 juicios en diferentes jurisdicciones mientras mantenían su campaña presidencial para 2024. Estas fechas de juicio se van a cambiar. No es realista. Es teatro, dijo sobre el calendario actual del juicio. Ningún juez va a decir que puedes estar en 2 juicios a la vez en 2 estados diferentes, porque muchos de ellos se superponen. Los jueces, dijo, miren la fecha del inicio del juicio, pero estos son juicios que duran al menos de 4 a 6 semanas, así que no hay manera de que no se superpongan. Tendrán que entrar en octubre o noviembre del próximo año. Mientras tanto, Jaba dijo que todos los casos presentados contra el presidente patriota están diseñados para atarlo en medio de la campaña, ya que actualmente es el candidato republicano mejor votado. Esperaron intencionalmente años y años para presentar cargos contra el presidente patriota, dijo al medio. Cuando se le preguntó cómo el presidente patriota enfrenta un máximo de 700 años de prisión por todos los cargos federales y estatales en su contra, dijo que es un intento de instarlo durante su campaña. El patriota enfrenta múltiples cargos en un caso electoral de 2020 presentado por el fiscal especial Jack Smith. Estos cargos incluyen conspiración contra los derechos humanos, obstrucción en intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración para defraudar el gobierno de Estados Unidos, según una acusación revelada el mes pasado. El equipo de Smith también acusó al presidente patriota de múltiples cargos relacionados con un presunto mal manejo de documentos clasificados después de que abandonó la Casa Blanca. En mayo, el fiscal especial afirmó que el presidente patriota había cometido hechos graves contra las leyes de seguridad nacional y conspiración para obstruir a los jueces. A principios de este mes, en Georgia, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, acusó al patriota y a más de una docena de personas para conspirar regularmente para llevar a cabo una empresa negativa después de los comicios en 2020 en el estado. Fani Willis acusó al patriota y más de una docena de personas de conspirar irregularmente para llevar a cabo una empresa negativa después de los comicios 2020 en el estado. El 25 de agosto, el patriota fue ingresado en la cárcel del condado de Fulton y le tomaron una fotografía policial que inmediatamente se volvió viral en las redes sociales. Aproximadamente una hora después de que se difundiera la foto policial del presidente patriota, regresó a la red del pajarito, por primera vez después de haber sido expulsado de la plataforma hace más de 2 años, cuando se llamaba Twitter. Publicó la fotografía policial con un texto que acusaba a los fiscales de participar en interferencia y también dirigió a sus seguidores a un sitio web de donaciones. A finales de marzo, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, acusó al presidente patriota de cargos relacionados con pagos a un artista adulto durante los comicios en 2016. Se ha programado un juicio para marzo del 2023. En los casos federales y en el caso Manhattan presentado por Bragg, el presidente patriota se declaró inocente. También ha negado categóricamente haber actuado mal en el caso del condado de Fulton, acusando a los fiscales de participar en una caza de brujas por motivos políticos para interferir con su candidatura presidencial en 2024. Harrison William Prescott Floyd, acusado de instar a un trabajador electoral del condado de Fulton
no negoció una fianza con anticipación y permaneció en la cárcel después de entregarse el jueves. Los registros de la Corte Federal de Maryland muestran que Floyd, identificado como un ex marín estadounidense que participa activamente en el grupo Black Boys for Trump, también fue arrestado hace 3 meses con una orden federal que lo acusa de confrontar a 2 agentes del organismo F enviados para servirle con una citación del gran jurado. Un abogado de Floyd no respondió a una petición de comentarios de un medio. A continuación, se espera que el juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Scott McCabe, establezca la lectura de cargos para cada uno de los acusados en las próximas semanas. Entonces, es cuando comparecen ante el tribunal por primera vez y se declaran culpables o no culpables, aunque no es raro que los acusados en Georgia renuncien a la lectura de cargos. Al menos 5 de ellos están intentando llevar sus casos a un tribunal federal. 2 son exfuncionarios federales: el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y el exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Jeffrey Clark. Mientras que los otros 3 son el expresidente del Partido Republicano de Georgia, David Shafer, el senador del estado de Georgia, Shawn Steele, y el expresidente del Partido Republicano para el Café. Escuchará los argumentos sobre la petición de Meadows y sobre Clark el 18 de septiembre. Se ha especulado que el presidente patriota también intentará llevar su caso a un tribunal federal. El abogado del patriota, Steve Sadow, presentó el 25 de agosto una objeción a la propuesta de una fecha amplia para el juicio en octubre y una fecha de marzo que la señora Willis había sugerido previamente. Pidió que el caso del patriota se separe del abogado Kenneth Chesebro, otro coacusado, y cualquier otro coacusado que presente una demanda de juicio rápido. De otro lado, 2 jueces federales ordenaron al presidente patriota limitar lo que dice sobre los casos en su contra, pero es posible que estén a punto de descubrir cuán impotentes son para hacer cumplirlos. Una serie de expertos legales creen que la primera enmienda, combinada con el hecho de que el patriota se postula para presidente y es el claro favorito de su partido, podría anular las órdenes de esos jueces, informó un medio. El medio señaló: el juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Scott McCabe, emitió una orden el 21 de agosto prohibiendo al presidente patriota participar en cualquier acto de intimidación, ya sea por medios directos o indirectos, dirigido a testigos y otras partes asociadas con el caso de Georgia, según un tribunal. La orden incluye las publicaciones del patriota en redes sociales e incluso sus publicaciones de contenido de otras personas. Además, el patriota no puede comunicarse directamente sobre los hechos del caso con ningún coacusado excepto a través de un asesor legal. Además, la jueza de distrito estadounidense, Tanya Chutkan, emitió una orden de protección el 11 de agosto para restringir el discurso del patriota sobre materiales sensibles en la acusación de Washington, D.C. por su conducta relacionada con los comicios del 2020. Los materiales confidenciales suelen incluir entrevistas a testigos y grabaciones de conversaciones. Se necesitará muchísimo para que el juez Chutkan ponga tras las rejas al patriota, y pueden apostar que llevará la línea tan lejos como pueda, dijo al Post la profesora de Derecho de la Universidad de Michigan, Barbara McQuaid. Es una situación en la que todos ganan. Si no lo amordazan y lo encarcelan, puede menospreciar a los fiscales y a los testigos con impunidad. Si lo encarcelan, puede presentarse como víctima de persecución. El hecho de que sea candidato presidencial le otorga absolutamente mayores protecciones de la primera enmienda, añadió el fundador del proyecto Artículo 3, Mike Davis, en una entrevista con un medio. Este es un discurso político central. Si bien ningún juez está dispuesto a pelear con el patriota, los jueces no pueden permitir que los acusados infrinjan las órdenes o que el sistema de justicia se vea comprometido, dijo al medio Joan Meyer, socio del bufete de abogados Thompson High. El patriota no está por encima de la ley y si intenta ponerla a prueba de manera demasiado agresiva,
puede encontrarse infringiendo la ley. Pero dicho esto, la circunstancia inusual del patriota se postula para presidente como expresidente. Significa que tendrá mucha libertad para hablar, según Bruce Rocco, profesor fundador del Centro de Derecho de la Universidad Nova Southeastern. El patriota, por supuesto, se encuentra en una situación única y como candidato puede criticar a la Fiscalía en general y no será sancionado, dijo Rowwood al medio. De hecho, la Fiscalía es una parte importante de su desempeño político como candidato, por lo que si bien la mayoría de los acusados tendrían cuidado de no enemistarse con el tribunal, los fiscales lo encontrarán útil, dijo. De hecho, la Fiscalía es una parte importante de su desempeño político como candidato, por lo que si bien la mayoría de los acusados tendrían cuidado de no enemistarse con el tribunal, los fiscales lo encontrarán útil, añadió. El 45º presidente tiene el mejor argumento imaginable sobre la primera enmienda para hablar sobre los cargos en su contra, las pruebas en su contra, los testigos en su contra, dijo Kenneth White, ex fiscal federal al Post. Meyer le dijo a un medio que el hecho de que uno de los testigos en su contra, su vicepresidente Mike Pence, también se postule en su contra para la nominación de 2024, también complica la aplicación de las restricciones de los jueces. Donde se vuelve problemático para un tribunal hacer cumplir serían los comentarios que el patriota pueda hacer sobre su rival, Pence, o sus publicaciones que afirman que los cargos en su contra son acciones de represalia orquestadas por el Partido Demócrata, dijo Meyer a un medio. Si tiene una afirmación convincente de que sus declaraciones son un comentario justo sobre la carrera presidencial y la calidad del candidato que critica, no estará violando una orden judicial.